Dice el dicho popular que el hábito hace al monje. Algo me faltaba, algo me faltaba. Vamos a conseguir uno con la bandera de Venezuela también. Esto ya vamos a conseguir. Los hábitos. Cuando la Biblia habla de permanecer, no tiene que ver con quedarse quieto así, sino tiene que ver con hábitos que nos van ayudando a todos los días fortalecer nuestra relación con el Señor. En una familia, en una pareja, en la relación como iglesia, toda relación necesita ser cultivada, ¿sí? Y podemos hablar de cultivos acá con el amigo que sabe mucho, pero cualquier cultivo necesita de esa gracia de Dios, pero necesita del cuidado diario. La Biblia habla de que, yo me acuerdo que hace muchos años con unos adolescentes salimos a orar ahí al campo y entonces nos pusimos a ver el camino de las hormigas, ¿sí? Las hormigas tienen avenidas, que son bien anchas, y tienen caminos. Las hormigas, dice el Proverbio 6, que uno tiene que ponerse a mirar cómo trabajan y cómo se ponen a programar y aunque tienen una cabecita tan chiquitita, son mucho más sabios que los más sabios, dice el libro de Proverbios. Y una de las cosas que hace es que tienen el hábito de, en el verano, cosechar para el invierno. Y la Biblia nos enseña de que son esas pequeñas cosas o animalitos tan pequeños que nos enseñan a tener ese hábito. Por ejemplo, otro de los hábitos que aparece en el Proverbio 30 es el hábito de los conejos, que saben dónde hacer sus madrigueras, sus cuevitas. No lo hacen en cualquier lado. Últimamente el Señor me ha estado mostrando mucho acerca de la creación. No soy alguien que sabe mucho de la flora, de la fauna, pero todos los días Dios nos muestra su poder y su grandeza a través de cosas chiquitas o grandes. Por ejemplo, en estos días donde se nubla y sale el sol en un solo rato, dice Job 37, ponete a mirar la forma de las nubes. Eso lo hacía uno cuando era chico, eso parece un camión, eso parece un avión, eso parece un caballo que está galopando. 37 de Job dice, Dios muestra su sabiduría y su perfección a través de las nubes. Aún a cada nube le da su forma. Pone a cada estrella en su lugar y a cada una la llama por su nombre, dice el Salmo 147. Y que Dios, que es tan grande y tan poderoso, lo que más se deleita es en aquel que todos los días tiene el hábito de buscarlo con humildad. Así que en esta serie hemos estado viendo algunos hábitos, entre ellos hemos estado viendo el hábito de leer la palabra de Dios como el alimento básico y diario de todos los días, el hábito de separar un tiempo para estar con Dios, el hábito de la oración, el hábito de ofrendar, el hábito del compañerismo cristiano. Los hijos de Dios necesitamos estar juntos, necesitamos eso. Ya lo dijo Dios que no es bueno que el hombre esté solo, solamente Dios nos hace pasar por tiempos de soledad para enseñarnos algunas lecciones, pero no es su voluntad de que se nos pase la vida solos. Y hoy por último vamos a ver cómo empezar y mantener buenos hábitos. Por lo general, cuando la Biblia habla de que tenemos una nueva vida en Cristo, nuestro DNI sigue siendo el mismo, la huella digital también, la cara sigue siendo la misma. Lo que empiezan a ir cambiando son cosas adentro, en el corazón, por el poder de su espíritu, que empiezan a modificar nuestra forma de vida. Hay gente que tenía hábitos que había aprendido de chico. Por ejemplo, hay gente que habla a los gritos, ¿sí? Y habla a los gritos. Y a veces tiene que ver con el hábito de que así se crió. Desde chiquito le dijeron, ¡qué lindo que naciste! Y es su forma de que papá y mamá lo llamaron, los abuelos, la gente de campo a veces suele gritar. Pero hay gente que tiene el hábito de no solamente gritar por tener una voz fuerte, sino de gritar, de ofender, de maltratar. Es un hábito el decir malas palabras. Y es un mal hábito. Cuando uno quiere saber si una película es argentina, si están hablando en español, escucha las malas palabras. Cada 10, 9 son malas palabras. Es tristísimo que nuestras películas se conozcan porque se insulta mucho.
Es triste ver que los chiquitos aprenden en la escuela a leer, a escribir, a sumar, a restar, y aprenden las malas palabras, aún cosas que ni sabe qué quieren decir, las dicen desde chiquitos. ¿Cómo se nos pegan los malos hábitos? Qué feo que es. Ya lo decía el 1 Corintios 15, 33. No se equivoquen, escuchar malas conversaciones corrompen nuestros buenos hábitos. Y la vida cristiana tiene que ver con buenos hábitos, con cosas que uno va sembrando y que algunas cosas las cosecha antes y otras son de cosecha tardía, a largo tiempo. Yo quiero que antes de que veamos esto, preparemos el corazón, tengamos una oración y encomendemos este último estudio que vamos a hacer de la serie 4. Te amamos con todo el corazón, Señor. Sos tan bueno con nosotros. Tu misericordia es para siempre. Tu fidelidad hace que tus promesas se cumplan. Y en esta noche, en este día tan raro, con mucho calor, con lluvia, con sol, te agradecemos por estar reunidos en tu nombre, porque estás entre nosotros, eso le da sentido a este encuentro, y porque tu palabra es viva, es eficaz, y es capaz de llegar a la necesidad de nuestro corazón, de alentarnos, de alimentar nuestra fe, de fortalecer nuestra esperanza y de estimular nuestro amor por ti y por los demás. Que en este rato tu Espíritu Santo ministra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Todas las Biblias se abren en Filipenses 2:13, que es el que va a guiar este último estudio que tiene que ver con formar nuevos hábitos. Si pensamos en que la Biblia nos habla de que tenemos dos naturalezas cuando creemos en el Señor. Tenemos una naturaleza que la Biblia llama la carne, que tiene que ver más con nuestras pasiones, con las costumbres que teníamos antes, y tenemos una nueva naturaleza generada por el poder del Espíritu Santo. La Biblia habla de que combaten entre una y otra, y es como una pulseada diaria, y a quien más le prestamos atención es quien termina ganando. Entonces, hay deseos que la Biblia dice que los tenemos que matar, que no los tenemos que alimentar. Por ejemplo, si uno tiene malos pensamientos, ¿cómo hacemos para que esos malos pensamientos no se hagan cada vez más fuertes? Bueno, el tema es cómo los alimento, ¿sí? A veces lo que escucho alimento lo que imagino. A veces la Biblia llama a esto elegir en qué pensar, en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro. Pero hay tantas cosas que a veces atentan contra nuestra mente y hace que nos demos manija, se alimente un pensamiento, y cuando se alimenta un pensamiento termina afectando nuestras emociones, termina afectando aún nuestra forma de tratar a los demás. ¿Conoces a alguien que no es bipolar, no tiene esos problemas, pero a veces está fuera de sí? No actúa como suele actuar todos los días. Eso le pasaba al rey Saúl. Le agarraban ataques de celos y podía matar hasta a su propio hijo cuando le agarraban esos ataques. Le ponía una idea el enemigo en su mente y decía, me van a sacar el reino, seguramente David se va a adueñar de todo, seguramente me van a matar. Y se daba manija, y se daba manija. Se le arruinó la vida por alimentar esos malos pensamientos. Ahora, qué hermoso es saber de que por el poder del Espíritu de Dios en estos nuevos hábitos que Dios nos da, uno puede alimentar buenos y sanos pensamientos. Hablando de estos deseos, dice así el primer paso de cómo empezar y mantener buenos hábitos. Lo primero es el deseo. Debemos empezar con un deseo fuerte, motivados internamente. Las motivaciones externas no perduran. Si empezamos con un deseo a medias, nunca va a tener éxito. Y acá aparece el versículo de Filipenses 2:13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. La otra versión dice, Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es algo muy interesante. Decir malas palabras, ofender, criticar, tener celos, tener envidias, tirame algún dato más de todas esas hierbas malas, enojos, escucho más, tira, enojos, mentiras,
celos, baja autoestima, hablar mal de los demás, la soberbia, el orgullo, el resentimiento, bueno, todo ingredientes para que explote el corazón y reaccionemos mal. Todas esas cosas son deseos de nuestra naturaleza caída, son deseos que produce el pecado dentro nuestro. Ahora, ¿cuáles son los deseos que produce el Espíritu de Dios? ¿Sí? Dios produce, por su buena voluntad, nuevos deseos en el corazón. Antes uno ni desearía estar perdonando al que te lastimó. Al contrario, uno empieza a maquinar cómo se va a vengar, qué va a hacer, a desearle el mal. Ahora, el Espíritu de Dios empieza a hacer un trabajo en nosotros que hace que yo tenga deseos de bendecir al que me hizo daño. Es un deseo que me lo produce. Es sobrenatural, es ilógico. ¿Cómo yo le voy a hacer bien al que me hizo mal? ¿Cómo voy a bendecir al que estuvo hablando pestes atrás mío, diciendo sos esto, lo otro? ¿Cómo voy a perdonar al que me lastimó y encima sé que lo hizo a propósito? Es un deseo que produce el Espíritu de Dios. ¿Cómo, siendo tan egoísta y solamente pienso en mí y en mí y en mí y en mí, cómo mi corazón va a empezar a pensar en el que tiene necesidad? Y en ser generoso y en ser compasivo. Son cosas que produce el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Si yo antes me alimentaba de todos los grupos de WhatsApp y de todo lo que decía el Facebook y de todo lo que decía las redes, ¿cómo me voy a despertar con ganas de solamente escuchar a Dios antes de escuchar a cualquier otro? Es un deseo que produce el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Si yo antes trataba de hacer lo que podía y dar manotazos de ahogado para hacer todo y solucionarlo, ¿cómo mi primer reacción es, Señor, te busco antes de que la cosa se ponga peor? Son deseos que produce el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Si yo antes hablaba cuando alguien me decía algo y decía cualquier cosa y no pensaba lo que decía, ¿cómo tengo una pausa y antes de hablar digo, Señor, cuida lo que voy a decir? Son hábitos que se generan por nuevos deseos que produce el Espíritu de Dios. Y hay algo interesante. Lo que Dios quiere hacer con nosotros, la misión que Dios tiene para con nosotros, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, nace por un deseo. Nace por un deseo que produce el Espíritu de Dios, y Dios no es alguien que nos da deseos y nos deja con las ganas. Él produce el querer, y si yo le doy lugar, si yo sigo siendo humilde, obediente y buscándolo con todo mi corazón, Él hace que ese deseo se concrete en una acción. Muchas veces lo que Dios quiere hacer conmigo, lo que Dios quiere hacer con vos, nace por un deseo. Cuando David empezó a tener un corazón conforme al de Dios, nació por un deseo que lo hacía decir, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de Dios. Un deseo. Había tantos reyes, había tantos soldados, había tanta gente que vivía en la época de David, pero solamente David era uno de aquellos que decía, me doy cuenta que lo que más deseo, lo que más necesito es la presencia de Dios. Es un deseo. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El problema es que todos los seres humanos reconocemos nuestra sed. Pero nuestro deseo es buscar en cualquier otro lado menos en la fuente de agua viva que es el Señor Jesús. Todo hábito nace por un deseo. Si en este año 2019 yo quiero crecer en mi comunión con Dios, en mi servicio para los demás, quiero crecer en ese obrar del Espíritu de Dios en mi vida que me hace ser una persona diferente, amorosa, pacífica, llena de gracia, de gozo, de paciencia, que sabe ponerse en el lugar de los demás y ayudarlo, solo no va a pasar. A veces yo quiero que una oración genere todo. Señor, cámbiame. ¿Y cómo empieza Dios cambiando las cosas? Produciendo deseos. Por ejemplo, vamos a encontrar que Isaías decía, Señor, me voy a dormir y no veo la hora de despertarme porque deseo tu presencia en las noches. Es un deseo. Los cambios que Dios produce en el corazón nacen por un deseo. Cuando el Espíritu de Dios lleva a alguien a que se arrepienta de sus pecados, es que
el deseo de su corazón es decir, yo ya no soporto más vivir esta vida, estoy hastiado, necesito el perdón, la salvación, necesito la paz de Dios. Es un deseo que nace en el corazón, una necesidad. Así que todo nace con un deseo. Paso número 2. Decisión. Dicen los chicos que del deseo a la decisión, lo que une una cosa con la otra es la acción, ¿sí? Muchas veces deseo cosas. Dice el libro de Proverbios, el perezoso desea y nunca alcanza nada. Entonces, por decir, ¿qué deseas para este año? Deseo que este año todo sea diferente, deseo que este año pase esto y pase esto y pase esto y pase esto. Y ya pasan 6 meses y sigue deseando lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿hiciste algo con ese deseo? No. Solo se lo conté a Dios. Ese es el primer paso. Los deseos que produce Dios se alimentan y se fortalecen cuando uno toma decisiones. Por ejemplo, cuando el Espíritu de Dios empezó a moverse en la vida de David después de que fue ungido como rey, él empezó a tener actitudes diferentes. Como por ejemplo, era un pibe adolescente que el adolescente no le gusta que le digan hace esto, hace lo otro, y menos que le digan anda a ayudar a tus hermanos, que encima eran mayores, que encima lo despreciaban. Y en ese momento su papá Isaí le dice, David, necesito que me hagas un mandado, ¿sí? Y David dice, bueno papá, ¿qué querés? Quiero que te vayas kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros, le lleves estos quesitos, estos panes y veas cómo están tus hermanos que están en la guerra. Cualquier chico adolescente sintiéndose herido emocionalmente por sus hermanos mayores, le hubiera dicho a su papá, pero manda otro, mira que yo voy a ir a llevarle quesito a mis hermanos, me lo van a tirar por la cabeza, me van a decir cualquier cosa, no voy, aparte estoy ocupado. Sin embargo, el Espíritu de Dios empezó a obrar en David, y David no sabía que ese día era el gran día de su historia. La batalla contra Goliat empezó a ganarse cuando él le dijo, bueno papá, dame los quesitos que los llevo. ¿Sí? Pensar que las grandes puertas que Dios abre empiezan con llaves chiquititas de obediencia y de humildad. Así que, primer paso para generar un buen hábito en la vida cristiana es el deseo. Pero no todo se tiene que quedar con el deseo, viene la decisión, que es poner en acción lo que digo. Aquí aparece una frase de Eclesiastés. Es una frase interesante que dice, si esperas por condiciones perfectas, nunca vas a hacer nada. La otra versión dice, el que mira el viento nunca va a sembrar. Porque va a decir, no, ahora hay mucho viento, hoy no siembro. Y mañana tampoco, y pasado tampoco. Nunca las condiciones van a estar 10 puntos. Es más, quizás ni siquiera mi corazón está tan preparado y tan dispuesto y tan gozoso para hacer lo que tengo que hacer. Sin embargo, cuando tomo la decisión de hacer algo, en el nombre del Señor lo siento o no lo sienta, aunque sople viento en contra, es en ese momento donde tengo que hacer lo que Dios espera de mí. Estaba leyendo el libro de Nehemías, y Dios a Nehemías le encargó hacer algo tan importante, que es levantar la muralla de la ciudad de Jerusalén. Estaba quemada, tirada abajo, había escombros, y encima la gente no tenía ganas de trabajar. Porque a nadie le iban a pagar un centavo por hacerlo, era pura voluntad y ganas de seguir a Dios. Y Nehemías tiene que desear eso con todo su corazón, después tiene que hacer como un proyecto, decir, ¿cómo le digo al rey que me dé permiso para ir? Y él empieza a tomar decisiones y a decir, bueno, aunque todo me juegue en contra, yo lo voy a hacer igual. La Biblia cuenta que cuando Nehemías empieza a contarle al pueblo, el pueblo se anima y los enemigos empiezan a mandarle todas las artillerías que el enemigo hasta el día de hoy sigue mandando. Miedos, distracciones, amenazas, chismerío. Todas las luchas que tuvo Nehemías para terminar de levantar el muro son las luchas que tenemos nosotros cuando queremos generar un hábito en la vida cristiana. Sin embargo, Nehemías, aunque todo estaba desfavorable,
aunque lo amenazaban, aunque le dijeron si seguís levantando el muro te vamos a matar a vos y a todos, él tomó la decisión de decir, listo, trabajamos con la cuchara de albañil y con la espada en la otra. Vamos a terminar. Y el último, cuando ya estaba todo el muro levantado y todavía faltaban poner las puertas, le mandan hasta 4 veces el mismo mensaje. Nehemías, vamos a reunirnos porque la gente está comentando que te querés hacer rey. Y Nehemías dice, no, estoy haciendo una obra importante, no puedo detenerme, estoy haciendo una obra que Dios me dijo. Le mandan una carta con una intimación y Nehemías hace esta oración en Nehemías 6:9. Dice, Señor, te ruego que fortalezcas mis manos. Y con ese último envión terminó el muro que hasta el día de hoy la gente va a meterle cartitas y orar en el muro de los lamentos. Soportó un montón de bombardeos y todavía hasta el día de hoy hay piedras que levantó Nehemías. Porque determinó, después de tener el deseo en el corazón, de que iba a hacer lo que Dios le había puesto en el corazón. No esperemos condiciones perfectas, hay que hacer lo que nos hemos propuesto en el Señor. Tercer paso, declararlo. Hoy hay toda una tendencia a decir, yo declaro que este 2019 va a ser el mejor de todos. Bueno, ¿a quién se lo declaro? Es el tema, ¿sí? Porque es cierto, la Biblia habla de que la vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Qué es eso? Lo que uno comunica nos afecta. Si yo soy una persona que lastimo con mis palabras, hay una tendencia que tiene que cambiar el Espíritu de Dios en todos los seres humanos. Pensamos que las batallas se ganan a los gritos, o a los insultos, o a los desprecios. Las verdaderas batallas se ganan en el nombre del Señor con humildad y con gracia. No es por fuerza, no es por espada, es por el poder del Espíritu de Dios que ganamos las batallas. Ahora, es algo interesante que estamos en una época en que hay mucha gente que en nombre de Dios declara cosas. Y uno tiene que discriminar o de alguna forma separar. A ver, una cosa es que yo tengo un buen deseo. ¿Sí? Yo quiero que este 2019 te vaya re bien. Y lo declaro. Bárbaro. ¿Y si te va re mal? ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios, vos o yo? Entonces vos decís, no, escúchame. Henry, yo te escuché que vos declaraste que a mí me iba a ir re bien. ¿Cómo la soluciono? De una forma muy fácil. Te faltó fe, querido. Por eso uno tiene que separar las ganas de que a alguien le vaya bien con ciertas declaraciones que pueden defraudar la fe de alguien. Tanta gente en nombre de Dios dijo, te declaro sano a alguien, y se murió de esa enfermedad. ¿Y quién tuvo la culpa? ¿Dios? ¿El que declaró o el pobre enfermo? Y si bien es cierto que en ciertas ocasiones en la Biblia hubo gente que declaró cosas en el nombre del Señor, también hubo muchas y fueron más las veces de que había falsos profetas que declaraban cosas que nunca pasaron y que ofendieron y extraviaron al pueblo de Dios. ¿Saben? Cuando acá habla de declarar algo, tiene que ver con algo que dice el libro de Proverbios. La boca del que está trabajando se alienta a sí mismo. Es como que yo, vamos Henry, vamos, mañana nos levantamos a las 6 porque tenemos que hacer el devocional. Me tengo que alentar a mí mismo. Esto de declarar tiene que ver con tener claro yo. Saben que las cosas se afirman cuando uno las dice. A veces uno tiene un deseo, quiere tomar una decisión, y cuando uno o lo escribe o lo dice, queda más claro. Pero declarar cosas en el nombre del Señor a veces suele ser un poco riesgoso, uno tiene que tener prudencia y cuidado. Estamos en una época donde mucha gente ha sido defraudada en el nombre del Señor. Conozco a alguien que alguna vez en nombre del Señor le declaró a alguien, vos vas a ser un profeta que te vas a ir a las naciones, el tipo renunció al trabajo y se quedó sin el trabajo, sin irse de misionero a ningún lado porque se alejó del Señor, porque alguien le dijo algo en nombre del Señor. Claro, que se lo dijo, está viviendo quién sabe dónde, no lo puede ir a buscar. ¿Veis? El enemigo cuando quiere frenar a alguien, el enemigo es padre de mentira. Y muchas veces trata de desilusionar y hacer que nuestra fe sea defraudada porque confiamos en palabras que alguien dijo en nombre del Señor, pero que no estaban respaldadas por el Señor. Debemos tener cuidado acerca de eso.
Los hábitos se generan por un deseo que produce el Espíritu de Dios, pero ahora nos toca a nosotros tomar decisiones y poder declararlo. A ver, esto de declarar tiene que ver con lo que el Señor le dijo a Habacuc. Lo que yo te mostré, escribílo para que el que lo pueda ver pueda obedecer eso. Conozco mucha gente que escribe cosas en la pared, no en la pared, sino en papeles y los pega, o en la heladera, donde hay un versículo, una promesa de la palabra de Dios que llegó en el momento justo y uno lo tiene ahí escrito y dice, eso es lo que yo quiero para mí. Conozco a personas que escriben en un cuadernito o en un archivo, escriben su deseo profundo que todos los días le quieren pedir a Dios y creen y se lo dicen y lo mencionan y lo declaran delante del Señor diciendo, Señor, yo ruego por favor que tus promesas se cumplan. No hay nada más hermoso que orar apoyado en las palabras de Dios. Decir, Señor, no te estoy pidiendo un invento. Yo quiero que cumplas lo que tu palabra dice. Qué maravilloso es tener un deseo, tomar una decisión y tener un versículo que respalda este hábito que estás por comenzar. Eso es algo interesante. Seguimos con algo más. Cuarto paso, la determinación. ¿Qué es esto de la determinación? Nunca hagas una excepción hasta que el nuevo hábito esté completamente formado. Acá se habla de algo muy interesante, la Lucy sabe acerca de eso, que para que un hábito se quede fijo en nuestra vida y sea parte de nuestra historia, toma de 7 a 21 repeticiones para que algo se quede fijo. ¿Sí? Se habla de 4 semanas que uno tiene que repetir todos los días un hábito, y ahí es como que va quedando fijo, pero falta otras 4 semanas para que quede ya establecido. Así todo, como somos seres humanos, y hay cierta tendencia que nos juega en contra, que es que somos pecadores, aunque somos redimidos por el Señor, pero hay algo que nos juega en contra, tenemos que mantenernos firmes en las determinaciones que hemos tomado. Por ejemplo, la Biblia dice, está bien, el que piensa estar firme, tiene que tener cuidado de no caer. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con un hábito de, leer la palabra de Dios todos los días? A veces uno se levanta y no está con todas las luces para leer. A veces uno se levanta y ya se levantó medio tarde y no llega para las actividades que tiene que cumplir con responsabilidad. ¿Y qué pasa cuando uno dice, bueno, este día lo dejo, este día es feriado, este es 1 de año, este es feriado puente, este día de reposo? Cuando uno empieza a ir salteando esos hábitos que uno sabe que son efectivos para crecer y en la madurez de nuestra fe cristiana, cuando uno empieza a ir dándose sus permitidos como se dan en las dietas, ¿qué es lo que termina pasando? Es que nuestra fe se va debilitando. Por ejemplo, hay un hábito, que era el que mencionábamos la semana pasada, que es el hábito de reunirse. ¿Saben cuántos cristianos hoy no tienen el hábito de reunirse? Y uno dice, ¿pero y cómo se le fue? De a poquito. Es que una vez pasó algo. Listo, está bien. Bueno, era algo. Pero otra vez pasó otra cosa. Y otra vez pasó otra cosa. Y hoy, en todo el mundo, la mayoría de los creyentes no se reúne en ningún lado. En Argentina, la iglesia más grande es la que no se reúne en ningún lado. Es la iglesia que se fue enfriando y que empezó a decir, bueno, ya voy a ir, ya voy a ir. Por el testimonio de muchos que han dejado de congregarse, ¿cómo les cuesta volver? Y hay algunos que dicen, mira, me preparé hasta la ropa, la planché, la perfumé, me bañé y me entró un no sé qué que me quedé en casa. ¿Qué es ese no sé qué? Es que cuando queremos tener un hábito que sabemos que es del Espíritu de Dios y que nos hace bien, la Biblia habla de que hay alguien que se opone. Es el diablo. Y se va a oponer de cualquier forma, y una de las cosas que más termina haciendo es desilusionarnos para que nuestros hábitos cristianos que nos fortalecen sean un poco como un electrocardiograma. Hoy sí, mañana no sé, pasado sí. Diga algo.
Es- mm. A corto plazo. Es algo interesante. ¿Por qué la Biblia dice, tome su cruz cada día? ¿Por qué cada día? Porque hoy puedo haber vivido como el mejor cristiano, pero mañana lo tengo que volver a decidir. Y pasado lo tengo que volver a decidir. Y es como que cada día es un nuevo capítulo que se escribe en mi historia y cada día yo tengo que fortalecer esas cosas que he determinado en el Señor. Una de las cosas que se le dice a Job es, vas a determinar algo y eso te va a hacer firme. Job 27, después lo vamos a buscar, no lo tenía a mano, pero me vino a la cabeza. Pero hay un versículo que habla de eso, el Proverbio 28-26. Ese proverbio es muy interesante porque dice que el que confía en su propio corazón termina actuando como un tonto, pero el que camina con inteligencia será librado. ¿De qué nos habla este proverbio? Habla de que nuestras emociones son cambiantes. Por eso, uno tiene que caminar con inteligencia. Qué bueno es cuando uno se despierta con ganas de buscar a Dios y con ganas de leer la Biblia y tiene un tiempo de adoración y tiene ganas de reunirse y habla del Señor. Qué lindo cuando viene ese envión. Pero quiero decirte que le te debe haber pasado como a mí, de que al otro día no va a ser igual. Y que al otro día te cuesta abrir la Biblia, te cuesta concentrarte cuando lees, querés orar y te distraes, querés hablar del Señor y parece que no te sale, querés reunirte y parece que todo juega en contra. Entonces, ¿qué pasa? Si uno se deja llevar por lo que siente, uno va a ser como el libro de Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy sí, mañana no sé, pasado de nuevo. Y saben que en un montón de áreas de la vida somos muy responsables. Por ejemplo, en el trabajo, uno no va cuando quiere. Porque si uno va cuando quiere, un día te va a decir, quiero que no vengas más. Y es así. Ahora, como el Señor está ahí y es tan bueno, empezamos a decir, bueno, Señor, hoy perdóname, hoy no. Y empiezas a darme mis permitidos. Y no es que Dios me va a castigar, pero yo me estoy haciendo un daño. Necesito el tratamiento prolongado de, como decía Lucy, diariamente decidir leer la palabra, orar, congregarme, alentar, servir, tener un corazón puro, cuidar mis palabras, no enojarme. El hábito de no irme a dormir enojado, que es un hábito, es una forma de vida. Es interesante. Lo debo determinar y lo debo mantener en el tiempo. Quinto paso, hacerlo. Solía decir mi abuela, del dicho al hecho hay cierto trecho, ¿sí? Y cierta vez Moisés, un hombre metódico, un hombre disciplinado, un hombre de hábitos que hablaba con Dios todos los días, tiene todo el ejército de Israel, el ejército de Egipto atrás, tiene todos los israelitas que habían salido y tiene todo un mar adelante y todos los israelitas diciéndole, Moisés, ¿para qué nos sacaste? ¿Para que nos maten acá en el desierto? Allá había mejores tumbas. Fíjense ella, la expectativa de vida que tenían los israelitas. No hubiéramos muerto allá en vez de morirnos acá. El tema era morirse nomás. Entonces Moisés empieza a clamar y a decir, Dios, ¿qué hacemos? Y Dios le dice algo interesante. ¿Por qué estás orando? Empezá a caminar. Cosa interesante. ¿Cuántas veces Dios nos debe decir lo mismo y nosotros ni nos damos cuenta? No, Señor, ¿para qué estoy orando? Bueno, pero empezá a caminar. Para, Señor, que estoy hablando, no me distraigas. Caminá. Porque cuando el pueblo empezó a caminar, Dios hizo ese milagro, se abrió el mar. ¿Será que muchas veces nos falta ese paso de poner en acción lo que sabemos que es bueno, lo que deseamos con todo el corazón, lo que tenemos claro y lo hemos determinado? ¿Será que a veces nos falta esa constancia para hacerlo, ese envión
Dice primera Corintios 6:14, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús es el que nos levanta y nos da ese envión para poder hacerlo. Vamos al sexto paso y ya terminamos. Duplicarse. ¿Qué significa esto? Esto es algo muy interesante y aparece el versículo de Eclesiastés. Un versículo que se utiliza mucho para el matrimonio, pero tiene que ver con la amistad también. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Necesitamos compañeros y amigos. Yo quiero dar gracias a Dios porque Dios me puso buenos amigos cristianos. ¿Qué son los buenos amigos? No son solamente los que están en las buenas y en las malas, porque hay gente que está siempre en las buenas y en las malas, lo invite o no lo invites, y no siempre te hacen bien. Dice el Salmo 119:63, soy compañero de todos aquellos que aman tu ley, que siguen tu testimonio. Qué bueno es cuando uno toma un hábito, cuando uno sabe y lo desea, y cuando uno toma la decisión, y cuando uno lo declara, lo escribe, lo anota, se lo pone como parte de las tablas de su corazón escritos, cuando uno toma la decisión diaria, cuando uno empieza a hacerlo, qué bueno es tener a alguien que te pregunte por eso. Sí, 119:63. Conozco un amigo que decía esto. Bueno, lo solía decir Perón, dicen, ¿no? Que toda persona es buena, pero si lo vigilan es mejor. No lo decía Perón, ya lo decía la palabra de Dios. ¿Saben qué? Uno puede llegar más rápido si va solo, pero uno puede llegar más lejos si va acompañado. Y es interesante esto. Aún el apóstol Pablo, que tenía tanta fortaleza espiritual y que parecía que no lo paraba nadie, ni siquiera las cárceles romanas, él dedica todo un capítulo a saludar a sus amigos. Romanos 16 es una lista de nombres y nombres y nombres y nombres, y de cada uno, él agradece lo que habían hecho por él. Necesitamos buenos amigos. Ahora, esto es algo interesante. Un amigo solía decir esto. Un amigo que tenía problema con la pornografía. Entonces él decía, yo quiero erradicar este hábito. Y quiero ponerme otro hábito nuevo y puro. Y quiero sacarme este hábito y es una lucha y cada vez que quiero, por ahí puedo 2 días sí, por ahí caigo de nuevo. Entonces, él dijo, hay algo que me hizo bien. Busqué un amigo cristiano, maduro, que tuviera fe, que tuviera buen testimonio y que sepa guardar secretos, sobre todo. Y le dije, mira, por favor, yo estoy luchando con esto, te pido que ores por mí, pero te pido esto, pregúntame toda la semana cómo vengo. Porque si no me pregunta nadie y es algo tan oculto que yo lo escondo, voy a terminar cayendo preso de mis propias cosas ocultas. Entonces, este muchacho le dijo al otro, vigilame, por favor, te autorizo a que vos me llames justo en esos momentos donde vos sabés que para mí es peligroso. Entonces, hizo la prueba, el otro muchacho medio que no se animaba a decirle, yo decía, preguntame, bueno, agarró este hábito, y cada vez que él estaba por meter la pata y ver lo que no tenía que ver, se acordaba de que su amigo le iba a preguntar. Digo, no tengo que hacer porque me va a dar vergüenza decirle, oh, estuve mal. Y por amor al otro, pero a la vez, porque el otro lo ayudaba a ser fiel, pudo vencer con este hábito que es tan destructivo y que nubla la mente y que contamina el corazón y que degrada la forma de ver todas las cosas. Ahora, es un ejemplo. Qué maravilloso es que tenemos que cuidarnos mutuamente, no meternos en la vida de alguien, así que anduviste haciendo, porque eso no tiene que ver con amor. Pero qué bueno es que alguien esté cuidando por tu vida, que esté orando por vos, que vos puedas contarle a ciertas personas, decir, yo necesito que en esto me cuides. Porque ciertas épocas, a la noche, el fin de semana, yo ahí soy débil, yo ahí necesito que alguien me mande un mensajito, yo ahí necesito que alguien me llame,
o que alguien me visite y me diga, che, vamos, fortalécete, no tenés que caer este fin de semana. Cuando uno puede tomar un compromiso, hacer un pacto con otro amigo, se hace más fuerte esa necesidad de ser fiel a Dios, y qué bueno que es que podemos ayudarnos mutuamente a hacerlo. Esto es algo bastante interesante. Aún los más fuertes caen. Por eso es tan interesante poder depender y sobrellevar los unos las cargas de los otros. Vamos al último y ya casi estamos terminando. Mientras mi amigo va a poner una canción que tiene que ver con el Dios de toda gracia. Séptimo paso, depender de Dios. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto cambiar algunas cosas de nosotros que sabíamos que no nos gustaban y que no estaban bien? Y le pusimos fuerza, lo decidimos, lo determinamos, lo oramos. Pero a la corta o a la larga terminó pasando lo mismo. Dios nos ha dado una ayuda extra. Es una ayuda maravillosa. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya a sus discípulos, porque si yo me voy, les voy a enviar la promesa de mi espíritu. Él les va a recordar mis palabras, Él les va a dar poder. Mi gozo va a estar en ustedes. Tenemos el respaldo del poder del Espíritu de Dios para generar hábitos sanos. ¿Qué hubiera sido de Sansón si hubiera tenido buenos hábitos? Seguramente hubiera sido una mejor persona. ¿Qué hubiera sido de Salomón, hombre que tenía sabiduría? Si alguien le hubiera dicho, Salomón, sos el elegido de Dios, Dios te ha bendecido mucho. Salomón, no descuides lo que te enseñó tu papá. Salomón no hubiera terminado como terminó en sus últimos días. ¿Qué hubiera sido de David si esa siestita en que se levantó para mirar lo que no tenía que mirar hubiera tenido un amigo cercano que le hubiera dicho, David, tantas cosas te dio Dios, no lo vas a perder por una pavada, por un antojo fuera de lugar? Hay un amigo del apóstol Pablo que no sabemos cómo terminó, pero Pablo le dice, cuando escribe a Timoteo, la verdad es que me siento abandonado por mis amigos. Y se habla de un tal Demas, ¿sí? Está Demas que te cuente de él, pero Demas, es un chiste malo, Demas, él dijo, me ha dejado amando más este mundo. Y no es que se volvió ecologista Demas, no es que cuidó la naturaleza, es que en un momento se empezó a enfriar su fe y las pasiones de este mundo, los ideales, las ambiciones, las tendencias, empezaron a pesarle más en su corazón y abandonó, no solamente al apóstol Pablo, lo abandonó al Señor. Y abandonándolo al Señor, abandonó los planes maravillosos que Dios tenía sobre él. Quizás una de las cartas que Pablo tendría que haber escrito es la carta a Tito, a Timoteo, y quizás le tendría que haber escrito la carta a Demas. Que no se la pudo escribir porque lo único que sabemos de él es que prefirió lo que le ofrecía este mundo que seguir al Señor. ¿Cómo pasó eso? ¿De un día para el otro? Seguramente que no. Es que algunos hábitos que para él lo mantenían firme, estable, permaneciendo, empezó a descuidarse un día, a descuidarse otro y a descuidarse otro, hasta que a la corta o a la larga su corazón terminó enfriándose. Mientras escuchamos esta canción de fondo y ya vamos a orar, cabe la pregunta en este 2 de enero, llegando al final del año. ¿Qué hábitos todavía estoy manteniendo en mi vida que sé que no son buenos? ¿Cuáles son esas cosas que sigo deseando y no son buenas? ¿Cuáles son esos pensamientos que se adueñan de mi voluntad y hacen que termine cayendo siempre en lo mismo? Parte de esta nueva vida es que el Señor nos ayuda a reemplazar hábitos que no convienen por cosas que son buenas.
hábitos que nos degradan por hábitos que nos edifican, hábitos que nos hacen vivir más cerquita del Señor, hábitos que nos hacen ser maduros en nuestra fe cristiana. Pensar que todo lo que Dios quiere hacer en este año, toda su gracia, su poder, su propósito, dependen de Él, por supuesto, pero como Él no fuerza nuestra voluntad, dependen de nuestros hábitos, de nuestro hábito de escucharle, de nuestro hábito de renovar nuestra mente cada día y presentarnos como un sacrificio vivo para que podamos comprobar su buena voluntad, agradable y perfecta. El hábito de no conformarnos a la forma de vivir de esta época y transformar nuestro entendimiento hasta tener la mente de Cristo. El hábito de buscarle en intimidad cuando nadie nos ve. El hábito de estimularnos unos a otros como creyentes, a ser fieles al Señor. El hábito de la compasión, el hábito de ser generoso, de dar. ¿Qué sería? Que por este rato juntos en su presencia, los frutos que podamos rendir en este año sean mucho más abundantes de lo que hemos dado en otra época de nuestra vida. Si el Señor está con nosotros, si es Él el que nos sostiene, el Dios de toda gracia, el que merece toda la gloria, el imperio, Él es el que quiere generar en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Señor, en esta noche, escuchando esta alabanza de fondo, queremos que nuestra vida dé gloria a tu nombre en este año. Señor, mostranos por el poder de tu Espíritu Santo esas cosas en las cuales no tenemos que seguir insistiendo. Renová nuestro entendimiento, iluminá nuestro interior. Sacá a la luz esas cosas escondidas de nosotros que ni nosotros sabemos. Señor, que tu Espíritu Santo forme la persona de Cristo en nuestra vida. En la forma de tratar, en la forma de mirar, en la forma de pensar, en la forma de hablar, en la forma de amar, en la forma de escuchar. Que Cristo sea formado en nosotros. Que nos des hábitos que sean tan fuertes y tan firmes, que tu nombre sea glorificado y otros vean la persona de Cristo en nosotros. Señor, encaramos este nuevo año confiando en tu fuerza, sino en la nuestra, pero presentándote nuestra disposición, nuestro deseo, y en humildad diciéndote, Señor, danos victoria por medio del Señor Jesús. No nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que tu espíritu potencie nuestra vida en este año para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, siendo las 22 horas de este 2 de enero. Nos saludamos en el nombre del Señor y nos alentamos a ser fieles y a formar buenos hábitos para seguir cada